Hoy vamos a tener un taller sobre microbiota y tenemos un invitado muy especial que es Ismael Palacios, ingeniero en biotecnología molecular de la Universidad de Chile y doctor en neurociencias de la Universidad Católica. Hoy nos acompaña para contarnos un poco más sobre este tema que últimamente ha estado súper de moda y del que cada vez tenemos más evidencia científica e información sobre el protagonismo que tiene en la aparición de alergias e intolerancias que hoy en día son muy comunes tanto en niños como en adultos. Bueno, contarles que Ismael es el autor del libro La microbiota sí importa, que también es el título de este taller de hoy, y hoy nos va a contar un poco qué es la microbiota, qué importancia tiene no solo en la salud intestinal, sino que también en nuestro sistema nervioso, en el cerebro, en la médula, en la red de neuronas, en todo nuestro cuerpo y en lo que hacemos en el día a día, también desde la neurociencia. Entonces, podríamos partir por la pregunta, yo creo que más importante que se deben estar preguntando varios, que es, ¿qué es la microbiota? Primero que todo, muchas gracias Antonia, Bárbara, en Red por la invitación. Estoy muy feliz de poder compartir este mensaje con estudiantes. Yo también soy profesor de la universidad. Es un gran placer poder compartir estos conocimientos y parte de lo que yo he aprendido con ellos. Y ojalá que les pueda servir también en su aprendizaje, en su práctica clínica, en cualquiera de las carreras en las que se desenvuelvan, ¿sí? La microbiota son estos microorganismos, estos bichitos eh, que viven en nuestro cuerpo, ¿sí? Habitan distintas partes de nuestro cuerpo y cumplen funciones en su mayoría, en el 99% de los casos, funciones beneficiosas para el organismo, ¿sí? Ellas habitan en general en todas las mucosas. ¿Qué quiero decir con esto? En las partes donde hay intercambio con el ambiente, en el tracto oral, en la boca, en todo el tracto digestivo, principalmente en el intestino grueso o lo que llamamos el colon. Pero también habita en otras partes del cuerpo, como en la piel, por ejemplo, la microbiota dérmica, y importantemente en las mucosas sexuales. La microbiota vaginal, que es muy importante, vamos a hablar un poquito después de eso, y también existe la microbiota seminal, ¿sí? Entonces todo este conjunto de microorganismos que habitan en distintas partes del cuerpo llamamos microbiota humana, ¿vale? Y que en general, en la mayoría de los casos, cumplen funciones benéficas, beneficiosas para el organismo y regulan procesos importantes en el organismo. ¿Y por qué empezaste a estudiar la microbiota? ¿De la biotecnología molecular a la microbiota? ¿Qué fue lo que te hizo interesarte en este tema y empezar a investigar profundamente? Sí, Anto, muchas gracias por la pregunta, porque creo que puede ser relevante, porque cuando uno está estudiando, empieza a avanzar en su carrera y se da cuenta que tiene intereses, y en algunos casos la carrera que está estudiando le llena esos intereses y en otros casos no tanto. A mí me gustaba mucho entender la vida, por eso decidí estudiar una carrera científica, muy científica como la biotecnología, ¿vale? Que es como estudiar mucho de biología. Pero lo que más me interesaba era entender la mente, los procesos mentales, cómo emergían los procesos mentales, ¿sí? Entonces la biotecnología empecé a estudiar de manera muy micro las neuronas y el desarrollo de las neuronas y cómo eso se relacionaba con enfermedades psiquiátricas, ¿vale? Pero luego me quedaba chico porque no entendía el mundo macro, ¿no es cierto? Era difícil El pasarse de panorama una completo. neurona, claro, una neurona en una placa, difícil pasarse a un humano, ¿no es cierto? A un organismo. Entonces por eso luego decidí hacer un doctorado en neurociencia. Y eso fue en la Facultad de Psicología. Entonces dejé de estar en la placa de la neurona y me fui a estudiar humanos actuando, ¿no es cierto? Humanos eh, generando conducta en su día a día, ¿vale? Pero luego cuando estaba estudiando lo humano me faltaba lo micro. Entonces siempre he estado transitando en estos dos En el mundos, balance. en lo micro y lo macro. ¿Qué vino a unir estos dos Buenísimo. mundos? La microbiota. Porque a través de la microbiota puedo estudiar elementos muy micro, ¿no es cierto? Que están dentro del cuerpo, ayudándome a entender mecanismos de cómo funciona el cuerpo en un modelo humano. Y además, esta microbiota que es flexible me permite entender cómo los hábitos y los estilos de vida afectan mi fisiología y los procesos básicos de mi cuerpo. La Exacto, la microbiota. microbiota, hay diferentes, los bichos que nosotros tenemos adentro, que tú decías que estos microorganismos, ¿cómo los adquirimos nosotros por primera vez? ¿Nacemos con microbiota o la vamos adquiriendo de algún lado? Sí, esto es muy bonito. Hay algunos debates al respecto.
alguna gente pensaba que estos bichitos empezaban a estar en nuestro cuerpo desde el embarazo, que había colonización intraútero, ¿no es cierto?, a través de la placenta. Pero todas las teorías muestran que en verdad no es así, y el momento del nacimiento es el momento principal por donde adquirimos estas bacterias. Y pongan mucha atención porque esto es importante. Dependiendo del tipo de parto, es que vamos a recibir microbiota de un tipo o de otra. Si el parto mediante el cual nacemos es un parto natural, vaginal, vamos a adquirir la microbiota de la madre. Y esto es muy hermoso porque es un gran legado materno. No sé si han escuchado de que las mamás nos entregan las mitocondrias. No sé si aquí hay gente del área de la biología. También nos entregan la microbiota. Y eso es muy lindo, a través del parto vaginal. Ahora bien, si el parto es por cesárea, la primera microbiota que coloniza nuestro cuerpo es la microbiota de la piel de los lugares, las personas que están en el centro de salud, de los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y de la piel de la mamá también. Entonces, ese momento del parto es el momento principal donde nosotros adquirimos nuestra primera microbiota. Entonces ahí ya adquirimos nuestra primera microbiota y durante toda nuestra vida, según los hábitos que tengamos y según diferentes factores, va cambiando, me imagino. Nuestra microbiota cuando nacemos es una microbiota que si comparamos a puros niños recién nacidos, es muy distinta, es muy particular. Cada niño tiene una microbiota muy única, ¿sí? Que se va a parecer o a la de la piel de los médicos, qué sé yo, o a la microbiota vaginal de la madre, ¿sí? Empiezan a haber hitos importantes en el desarrollo que van a marcar que esta microbiota vaya a estar estimulándose positiva o negativamente. Por ejemplo, la lactancia materna. La lactancia materna es uno de los principales elementos que moldea la microbiota. El uso de antibióticos, por ejemplo. El contacto con la tierra, con la naturaleza. Todo lo que aprendimos en la pandemia, lo que nos decía la pandemia de hiperhigiene, de que teníamos que aislarnos, le hace muy mal a la microbiota y lo que realmente nos gusta mucho es que esté muy estimulada. Entonces, contacto con la naturaleza, con animales, con el ambiente, va a estimular positivamente la microbiota. Y luego a lo largo de la vida, esta microbiota va a empezar a estimularse, ¿no es cierto? Y se va a empezar a aparecer cada vez más al sitio en el cual vivamos, ¿sí? En algunos casos, si nosotros nacemos y crecemos en Arica, se va a empezar a aparecer a la microbiota de la gente de Arica, porque la gente de Arica tiene una cierta dieta, tiene un cierto tipo de humedad, ¿no es cierto?, de clima. Ahora, si yo nací en Valdivia, mi microbiota se va a empezar a parecer a la gente de Valdivia. Si yo pusiera todas las regiones de Chile, la microbiota de Arica va a tener una característica, la de Santiago otra, la de Valdivia otra, quizás la de la Antártica otra, ¿vale? Y luego si nos vamos entonces a lo más micro, de lo macro a lo micro, la microbiota se va a empezar a parecer con a la gente con la que más convivimos, ¿vale? Y todo eso fuertemente afectado por nuestros hábitos. ¿Y cuál es el principal hábito que va a determinar nuestra microbiota? Es la alimentación. Ya. O sea que si yo vivo con mi familia o con una amiga, depende mucho de los hábitos de las otras personas, porque van a afectar mi microbiota. Exacto, y piensa que son investigaciones muy choras, pero eh, también hay microbiota en distintas partes del cuerpo. Entonces muestran de que por ejemplo, si uno saca microbiota, hay investigaciones en colegios, por ejemplo, o en universidades. Y lo que se ve es que la microbiota de las manos de la gente, si uno saca una muestra del banquillo de la mesa, se parece mucho a la microbiota de las manos. Pero si uno saca una muestra de la silla, se parece más a la microbiota de las piernas. Y así uno se va como mezclando con los bichos del ambiente. De hecho, si todo, aquí cuánta gente hay, si los 45 personas que hay en esta sala virtual nos pasaran su celular y lo dejaran en un canasto, y yo luego tomara una muestra de su celular y de la mano de cada una de esas personas, yo podría saber de quién es cada uno de esos celulares, porque cada uno tiene su microbiota de su cuerpo en su celular, ¿sí? En su cerebro. De hecho, en el teclado se ha mostrado de que la mano izquierda de la mano, o sea, la mano izquierda y la mano derecha, se correlacionan con la mitad de un teclado con la mitad del otro teclado. Entonces al final uno Claro. se empieza a mezclar y colonizar, ¿sí? Y lo mismo pasa a nivel un poco más macro. Si uno vive en un departamento, la gente del piso 3 se parece más entre sí respecto a sus microbiotas de la gente del piso 4, ¿sí? Entonces uno se empieza como a mezclar. Y obviamente, si uno empieza a convivir con una persona, uno va a empezar a mezclarse con esa persona.
por lo obvio, porque van a compartir algunos hábitos, quizás van a comer juntos, van a empezar a homologar su tipo de dieta, pero luego empiezan a generar vínculos, se empiezan a tocar, ¿no es cierto? Se empiezan a acercar, se empiezan a cruzar, la microbiota de esas personas empieza a colonizar la casa, entonces se empiezan a mezclar. Y lo que es muy Claro. loco de todo esto es que mi microbiota puede afectar la tuya. Entonces aquí es algo que yo Y mis hablo. hábitos pueden afectar los del lado. Exacto, no solamente desde el ejemplo, desde lo psicológico, sino desde este mundo invisible que no nos damos cuenta, pero hay factores biológicos. O sea, mi microbiota, si yo tengo hábitos inadecuados y estoy dañando mi microbiota, eso podría afectar a la microbiota de la persona con la que vivo, independiente a si esa persona tiene otros hábitos. Entonces aquí hablamos un poco de la responsabilidad que uno tiene con su propia salud. Mi salud ya deja de pertenecerme solo a mí, sino que también empieza a pertenecerle a la gente con la que yo cohabito. Empieza a afectar al entorno. Exacto. Ahí ya es una responsabilidad colectiva de hacerme cargo de mí porque voy a afectar a los de mi entorno y no solo a mí. Y piensa que desde la evolución, estos microorganismos evolucionan y nos colonizan a nosotros desde un principio de la colaboración y simbiosis, no desde la competencia. Entonces imagínate ir tomando estos conceptos de colaboración, de simbiosis, Mm. y luego pensar de que yo como ser humano voy a optimizar mi salud porque también yo optimizando mi salud voy a favorecer a la salud de todo mi entorno. Qué lindo pensar que cada uno tomara esa suerte de responsabilidad con uno mismo, pero también pensando en el resto, en esta suerte de Claro. nube microbiana que yo la voy a estar compartiendo a la gente con la que yo quiero, que es la gente con la que yo comparto. Imagínate si todos pensáramos así, lo positivamente que nos estaríamos estimulando todos con otros. Y lo saludables que estaríamos quizás, Es una o buena más o menos probabilidad. dependiendo del entorno. Exacto, sí. Ismael, y hay algo súper interesante que tú dices en tu libro y en algunas otras entrevistas que te han hecho, que es todo el tema de por dónde se estudia la microbiota, qué exámenes le piden a uno para empezar a estudiar cómo está tu microbiota y todo el tema de esto que es tan prohibido y tan poco común de hablar, que es la caca. Sí. ¿Cómo Pucha, pero afecta? dijiste la respuesta, pues yo quería Dije la preguntarle palabra, dije la palabra. dijiste la palabra. Quería preguntarles dónde creían que se estudiaba la microbiota a los muchachos y muchachas que están conectados. Bueno, sí, esto es súper lindo porque eh, a pesar de que el cerebro y todos estos nuevos órganos sean tan cool, nos estamos dando cuenta que en algo que desechamos, algo que nunca le tomamos el peso, ¿no es cierto? Algo que no nos importaba, más bien que nos da vergüenza, estamos encontrando muchas respuestas. Y justamente son en las heces. Nosotros hoy en día sabemos que las heces son un lugar donde podemos encontrar mucha información. De hecho, y esto siempre sorprende, uno en Estados Unidos puede ir a donar sus heces y si las heces califican o cumplen con ciertos criterios, te pagan $50. ¿Hay alguien de acá del chat que iría a donar su caca o cree que su caca calificaría para que, para que luego pueda ser utilizada por fines científicos, fines clínicos, médicos? Y eso se usa para estudiarla, en el fondo. Se usa para estudiarla, pero también, mira, se usa para lo que llamamos el trasplante fecal. Uno de hecho podría identificar heces con ciertas características que nos pueden servir, por ejemplo, para potenciar un aspecto de mi salud, y uno podría transferir esas heces, que claramente hay procedimientos mucho más establecidos, ¿no es cierto? Uno puede transferir esas heces de una persona que tiene ciertas características a otras. Entonces lo que están haciendo es hacer bancos de microbiota, bancos de heces. Mm. Siempre digo, imagínate la caca de Novak Djokovic o de estos deportistas de alto Claro, rendimiento. Deben ser súper buenas. deben tener ahí la microbiota muy saludable. Y en todo lo que es de también, como volviendo un poco a lo que hablábamos antes, de que influye mucho nuestro entorno en nuestra microbiota y al revés también. ¿Qué pasa como más específicamente cuando estamos en pareja? ¿Qué pasa Sí, con todo ese intercambio de todo? ¿Cómo sí, afecta eso a la microbiota y sí. en qué hay que fijarnos? Aquí nos vamos a entrar en temas más íntimos. Eh, pero esto es muy relevante.
y hay hartas investigaciones que lo han mostrado, ¿sí? Y aquí sí que ya esto de la responsabilidad con mi salud ya se hace una necesidad, por así decirlo, de tenerlo presente. ¿Qué es lo primero que pasa, tanto cuando uno empieza a estar en pareja? ¿Sí? Como el primer hito que uno que Que puede uno se da pasar, un beso. uno se da un beso. Yo les conté que nosotros tenemos microbiota en la boca, ¿no es cierto? Microbiota oral. Por cada beso de 10 segundos que uno se da, beso apasionado, dicen ahí en las investigaciones, uno transmite 100 millones de bacterias. Imagínate. Entonces Un imagínate montón. la relevancia de cómo imagínate mi salud oral está muy mala, está muy dañada, y yo ando repartiendo besos por la vida. ¿Cómo Claro. estoy contaminando con mi microbiota mala a otras personas? ¿Vale? La segunda cosa que podría pasar cuando uno ya tiene una pareja, si uno ya duerme en cucharita, por ejemplo, lo que empieza a pasar es que cuando empieza uno el contacto más íntimo, piel con piel, se empiezan a mezclar las microbiotas de la piel, ¿sí? Y ahí lo que se habla como la microbiota, la microbiología de la cucharita, porque las partes donde más se empiezan a aparecer las microbiotas es en los pies, porque probablemente Mm. uno se acuesta y empieza a tocarse las patitas, y ese es un lugar donde hay muchas bacterias, ¿no es cierto? Entonces se genera este cruce. Y luego, cuando ya hay intimidad, se empieza a generar una microbiota seminovaginal que se llama, que al final la microbiota que se empieza a mezclar luego del acto, ¿vale? En todas estas partes hay un flujo de enfermedades, de condiciones de salud que puede ser muy abundante, y por eso el llamado a tener suma responsabilidad al momento de empezar a mezclarse no solamente mi persona psicológica, biológica, sino que mi persona microbiana también. Ser responsables ahí. Sí, Ser responsables exacto. tanto en tener los exámenes como en la salud bucal, en la La salud higiene. oral, de hecho, yo no sé a qué nivel se puedo hablar de estas cosas acá, pero em, hay un montón de prácticas sexuales que pueden ser complejas. La salud oral es importante. Uno de la boca puede transmitir bacterias negativas a otras partes del cuerpo, ¿sí? Y puede generar Mm. infecciones, y eso está demostrado en la ciencia. Entonces, los papeles al día no solamente tienen que ser los papeles de las típicas condiciones de salud, ¿no es cierto?, VIH, sino que papeles al día odontológicos son De todo, importantes, de todo. de todos los aspectos diferentes. Sí. Buenísimo, buenísimo tener eso, que es algo de lo que poco se habla y de que también es súper difícil llegar a temas así en general. Hay poca gente que lo habla y ahora cada vez está más de moda la microbiota, pero se habla más de qué comer para tener una microbiota saludable, de que los hábitos que uno tiene que tener y de lo que tenemos que cuidar el entorno y de todos los Mm. factores que influyen en la microbiota. Sí, sí, y entender de que es verdad que uno desde lo psicológico, uno desde lo que habla, desde lo que hace, puede afectar mucho a su entorno, ¿vale? Pero en general desde lo físico, a no ser que haya hechos muy puntuales, uno no va afectando el entorno. Pero incorporar la Mm. microbiota en la conversación nos da un elemento biológico con lo cual uno puede ir dejando huellitas y marquitas. Y que uno no se da cuenta, porque después se va, pero uno va dejando su marquita y eso va quedando, Claro. ¿sí? Entonces, Va generando creo este que, impacto y ojalá que sea positivo. exacto, eso es lo que esperamos. Ahí también Pero lo que comentabas antes de la gente que no está en pareja como establecida, sino que de repente da besos a distintas personas, ahí también es súper heavy que recibe y transmite un montón de microorganismos y va modificando su microbiota y la de otro. exacto. Es importante, creo que no es para alarmarse y para no ser un joven ni un adolescente, digamos, Claro. porque Pero es creo para que ser más consciente. todos lo fuimos, pero tratar de que nuestra responsabilidad con mi salud también sea la responsabilidad con otras personas, ¿sí? Ya. ¿Hay algún mensaje que quieras darnos de algo que tú creas que es muy importante que siempre tengan en cuenta o algún mensaje que creas que puede ser aplicable en diferentes ámbitos para cuidar la microbiota, para mejorarla, para hacernos cargo un poco más de nuestra microbiota? Sí, quizás también leyendo un poco parte de las preguntas, dejar el mensaje de que todas estas cosas que estoy hablando, que estamos discutiendo, son más que anecdóticas. Más de 270 condiciones de salud se han relacionado con la microbiota, ¿sí? No es que sea el origen de toda la enfermedad y que con esto vamos a resolver todos los asuntos de salud del mundo,
pero una pieza del puzzle que nos faltaba. Avanzar a entendernos y a repensarnos seres humanos incorporando la microbiota nos va a ayudar a ser más saludables y a tomar decisiones más precisas y decisiones que consideren no solo mi salud, sino la salud del entorno. Dejar ese mensaje de la importancia en la salud y la enfermedad creo que es importante. Buenísimo. Ya. Vamos a partir con las preguntas del principio. Aquí preguntan qué provoca la hinchazón y los gases estomacales y cómo afecta la microbiota a estos procesos. Bueno, voy a decepcionarles porque hay muchas de sus preguntas que yo ya fui leyendo y que no tienen una respuesta tan clara, ¿vale? En general, sí podríamos decir de que los gases, exceso de gases e hinchazón podría estar asociado a una microbiota no saludable. Esto puede ocurrir por dos razones. Uno, porque tienes crecimiento de bacterias en lugares donde no tienen que crecer, como por ejemplo en el intestino delgado, o porque tu dieta está muy alta en azúcares simples, ¿sí? Y azúcares simples siempre están asociados a alimentos ultraprocesados. ¿Qué pasa con esto? Que las bacterias que son más rápidas para procesar estos azúcares simples, que son los más fáciles, como las harinas blancas, los fideos blancos, el arroz blanco, el pan, ¿no es cierto? Procesan muy rápidamente la microbiota, o sea, la microbiota procesa muy rápidamente estos azúcares y como resultado de este proceso tan rápido, se liberan gases, ¿sí? Ese es uno de los casos, o lo otro es que crecen bacterias que no deben crecer en el intestino delgado. Eh, en las dos condiciones hay que tratar profesionales de la salud y quiero aprovechar esta pregunta para invitarles a no normalizar los síntomas y los digestivos. No es normal hincharse, no es normal que algunos alimentos te caigan mal, no es normal. Y en general uno lo normaliza y pasa que a veces llega gente, y acá no sé cuántos años tiene Mario, pero debe tener entre 18 y 24 años, a los 40 años diciendo, yo tengo hace 20 años este problema de hinchazón, Este ¿sí? dolor o esta molestia Esta molestia y asume de que así es nomás es la vida. normal. Y así no es. Entonces la invitación es decir, como sabéis que me tocó la buena o mala suerte de ir a esta charla y me dijeron que esto no era normal y por favor tratemos de buscar algún profesional para tratar de avanzar desde este lugar. En general, ahí me pueden agregar a mi Instagram, que es neurogut, G-U-T, Acá lo van a dejar en el chat para que puedan. y me pueden escribir y yo también les puedo ayudar a conseguir un profesional de la salud que o atienda en su lugar, en su región, o también atienda online, ¿vale? Buenísima ayuda. Ahí están preguntando también si es que se puede regenerar el intestino luego de una intolerancia. Cómo funciona el SIBO y cómo sanarlo con la dieta. Y ahí cómo afecta a la psicología humana la microbiota. Varias preguntas diferentes Sí, ya. en torno al mismo. Sí se puede regenerar. Lo más lindo de todo este mundo microbiano es que es flexible. A diferencia de la genética que la creemos tan fija, los microorganismos nos vienen a mostrar el lado flexible de nuestra interacción con el mundo y con los estilos de vida. Entonces, no siempre es completamente sencillo, no es como un interruptor, hay que hacer el trabajo, pero sí que se puede regenerar, esto es flexible, ¿sí? ¿Cómo funciona el SIBO? El SIBO es un poquito de lo que estaba hablando antes. La sigla SIBO significa, en inglés, significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, Small Intestine Bacterial Overgrowth, ¿sí? Y esto quiere decir que crecen bacterias que no tienen que crecer en el intestino delgado cuando tienen que estar en el intestino grueso, ¿sí? ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a procesar muy rápido los alimentos muy antes. Entonces, al hacer eso muy antes, ¿cuál es el resultado de este proceso? La liberación de gases y la Se intolerancia a genera muchos esto alimentos. mismo que Exacto, explicabas sí, antes de malestar estomacal, sí, intolerancia, exacto. Dice, ¿cómo gases. sanarlo con la dieta? No es llegar y hacer un cambio de dieta, esto es una condición de salud, ¿no es cierto? Que requiere de un acompañamiento con un profesional. Entonces, en general va a depender del tipo de SIBO, de los niveles del SIBO,
En algunos casos hay que tomar antibiótico, en otros casos sin antibiótico hay que hacer dietas restrictivas, en otros casos todo. Entonces, nuevamente la invitación Es muy es, personalizado. exacto, ¿cómo afecta la psicología humana la microbiota? La afecta fuertemente. Nunca ha existido un sistema nervioso sin bacterias a su alrededor. La primera forma de vida en la historia de la evolución que tuvo un sistema nervioso son las medusas, ¿sí? Que andan en la agüita y que hacen lo más básico de censar el ambiente y contraerse. Esas medusas, si les sacas tienen microbiota. Si les sacas la microbiota, dejan de poder hacer eso tan efectivamente. Entonces imagínate, si toda la vida el sistema nervioso se desarrolló en presencia de bacterias, obviamente cumple una función relevante. Y hoy en día sabemos, a través del estudio del eje cerebro-intestino-microbiota, que es a lo que yo me dedico, que hay muchas vías de comunicación. Una que puede ser como más directa para ustedes puede ser de que los neurotransmisores que nosotros conocemos, como serotonina, dopamina, que cumplen funciones relevantes en la conducta, se procesan a partir de la dieta en el intestino. Entonces, hay muchas vías y múltiples vías de comunicación. Entonces, este es un tema muy importante y sí que sí lo afecta. Ahí también pregunta que cómo afecta el trigo y el gluten a la microbiota. Sí. Y para esta Tiene un respuesta, poco que ver con lo que tienen, hablabas antes de las intolerancias y de cómo regenerar el sí, intestino. sí. Y voy a ocupar esta pregunta para sumar a otra pregunta que vi que hice más abajo respecto a la lactosa. Ujú, Sí. Que es un poco lo sí. mismo. Nosotros tenemos genes humanos y genes bacterianos. Los genes sirven principalmente para crear unas moléculas que se llaman enzimas, que son las que nos ayudan a cumplir los procesos del cuerpo. Y unos procesos importantes es cortar algunas cosas, como la lactosa, por ejemplo, o moléculas complejas como el gluten, ¿vale? En algunos casos, nosotros humanos no tenemos esas enzimas, ¿sí? O están apagadas esos genes para esas enzimas, como por ejemplo los intolerantes a la lactosa, ¿vale? La buena noticia es que nosotros tenemos bacterias que producen esas enzimas, ¿sí? Tenemos esas bacterias que producen enzimas que pueden ayudar a procesar el gluten y la lactosa. Entonces, uno con una microbiota estimulada positivamente podría, y ahí está la pregunta que recuerdo de la lactosa, volverse tolerante a la lactosa estimulando positivamente la microbiota, ¿sí? Sí, decía que cuál es la reacción de su microbiota ante la intolerancia a la lactosa y refiriéndome a mí, si es cosa de microbiota, que la leche me haga reaccionar de forma negativa o positiva y qué tanto se puede adaptar el cuerpo y mejorar la microbiota, como si era posible sanar intolerancia. Esto es un poco lo que se preguntaba antes también. Lo hace porque piensa que hay unas bacterias, por ejemplo los bifidobacterium, ¿ya? Estas saben liberar las moléculas que rompen la lactosa y lo ocupan para obtener energía. Si yo suspendo toda la lactosa, ¿no es cierto? En general no va a entrar nada de ese alimento para esas bacterias. Si yo empiezo a agregar un poco de esa lactosa, estas bacterias podrían estimularse positivamente y empezar a procesar esa lactosa como parte de su alimento y así volverte de cierta forma más tolerante. Y no Me sé si ustedes imagino que saben, pero mientras no se colapse, no sea una exacto, por eso tiene que ser cantidad algo súper abundante. paulatino. Y no sé si ustedes saben, pero ustedes saben que los productos sin lactosa no es que no tengan lactosa, sino que vienen Que con la vienen enzima la lactasa. enzima para romperlo. Entonces un poco el mismo sistema. Nosotros al meter Bifidobacterium estamos metiendo una bacteria que puede producir la lactasa. Entonces, pero claramente si tenemos muy desregulado el sistema, si nuestra microbiota no está saludable, nos podría pasar de que efectivamente no tengamos la maquinaria necesaria ni esas bifidobacterium para procesar la lactosa si en tan grandes cantidades, porque cabe mencionar que nosotros comemos muchos lácteos. No es que comemos un Claro, poquito, comemos chocolate, leches, queques, muchas pasteles, cosas diferentes galletas, con leche. queso, exacto. Entonces uno cree que Claro. cuando uno habla de lácteos cree que es solo la leche, pero en verdad un abanico gigante, lo mismo con el gluten, de productos y trazas que están presentes. Acá preguntan también, Antonia Araya, ¿por qué, dice doctor, por qué cree que hay tanta población con la bacteria Helicobacter pylori y cómo cuidarnos de ellos? Me imagino que consumiendo más prebióticos, pero más preciso, por favor. Muchas gracias. Ya, ¿dónde está? Ah, ya. Sí. Hay que entender de que todas estas bacterias
empiezan a crecer cuando el sistema se empieza a desregular, ¿vale? ¿Qué es lo que desregula el sistema? Nuestro estilo de vida occidental. No es nuestra culpa, pero nosotros vivimos un estilo de vida macro, ¿no es cierto?, occidental, Chile como Estados Unidos, que promueve el desequilibrio. Cuando se desequilibran estas bacterias, crecen otras que son más oportunistas y que logran aprovecharse de esto. Por ejemplo, como el Helicobacter pylori, ¿vale? Que se ancla en las paredes, ¿no es cierto?, y empieza a generar sus efectos. La etiología del Helicobacter es múltiple. Entonces decir que hay una causa principal sería mentir de mi parte, ¿no es cierto? Pero sí uno puede enmarcar esto dentro de este gran macro. Entonces, a la medida que uno empieza a avanzar a tener hábitos globales mejores, disminuye la probabilidad. Luego, ¿cómo uno puede cuidarse de ello? Tampoco tenemos la cura para esto, ¿no es cierto? La A veces receta, antibióticos. Claro. Lo que sí puedo decir que tenemos una buena noticia, que justamente desde un desarrollo biotecnológico de Chile se acaba de lanzar un probiótico que te ayuda a prevenir la colonización por Helicobacter pylori. Que lo que hace es que protege de cierta forma las paredes del intestino y del estómago para que este Helicobacter no pueda como anclarse. Entonces, como preguntaba Antonia, tomar un probiótico, por ejemplo, justamente no cualquiera, ese, que se llama Pylori Off, podría ser una solución para el Helicobacter pylori. Y luego, como una recomendación global, es como mirar este gran macro de hábitos. En general, como si el uno... mapa completo. Exacto, porque la ecología y las dinámicas bacterianas se van como entre ellas ajustando, ¿sí? Sí, creo que ahí le quedó explicáis. Aquí cuando estábamos hablando un poco del tema de la microbiota de las parejas, pregunta Lilian Contreras si es que te puede generar una simbiosis a nivel bacterial con la pareja. Sí. De hecho, aquí es muy lindo y también lo escribo en mi libro, pero eso es lo que empieza a pasar. Mantengamos igual los recuerdos, o sea, esto no es extremo, ¿no es cierto? No es que tu microbiota se pone igual a la de tu pareja. Pero se empieza a generar una microbiota de la pareja, como todo lo que decíamos, la microbiota de la boca, de los pies, luego otras, digamos. Se empieza a comenzar a aparecer cada vez más. Y en ese proceso, hay mucha gente que reporta y dice, yo empecé a pololear con esta persona y antes me caía mal esto y ya no me cae mal. Y uno dice, ¿es magia? ¿O qué puede ser? Y una explicación posible puede ser que transfieran bacterias que le den una suerte de resistencia. O lo contrario, Claro, imagínate. porque tenía hábitos diferentes. Claro, o lo contrario, ¿sí? Hay unos estudios que son en moscas, ¿ya? No es extrapolable a humanos, pero lo que hacen es alimentar las moscas con 2 dietas distintas, ¿vale? En lugares separados. Y luego las juntan a todas en un lugar para que se apareen. Y las moscas prefieren aparearse justamente con las que tuvieron la misma dieta. Y eso se pierde si le sacan la microbiota. Si le quitan la microbiota, ya no tienen esa preferencia. Entonces Es pareciera como la ser que, memoria de lo claro, que vivieron. quizás liberan algo, por así decirlo, con la dieta, que es un indicador de atracción. Por eso yo siempre le Claro. recomiendo a la gente que si quieren conquistar a alguien o tener más probabilidades de éxito en una conquista, mejor intentar compartir la dieta o pídanse 2 platos de comidas diferentes, pero van mitad y mitad y se comen los 2 platos, ¿sí? Acá justo alguien dice, Paloma Clavijo dice, justo eso me sucedió. Mi pareja comenzó a enfermarse de la guatita cuando comenzó a estar conmigo. Él antes tenía guata de chancho, comía muchas tonteras y no le pasaba nada. Sí, pues sí pasa. Entonces luego se puede generar esta simbiosis. Sin duda que sí, empiezan a conversar estas microbiotas. Y lo que hablamos siempre es que luego de la separación, por ejemplo, quizás la química entre 2 personas en verdad son microbiotas parecidas, compatibles, y quizás está en la separación, lo que está pasando es que tu microbiota extraña a la microbiota de tu pareja y lo que están sufriendo son tus bacterias que no tienen esa estimulación continua de las bacterias de la otra persona. Ahí hay otra pregunta sobre cómo cuantifica uno si tiene microbiota sana y positiva o lo contrario. Están preguntando. Justamente esto no es tan fácil. Muy difícil la pregunta. Sí. Lo que uno hace es... no sabemos cuál es la microbiota única, porque como les decía, va dependiendo de muchos factores. Lo que sí sabemos es que hay microbiotas que se asocian a ciertas condiciones de salud.
Yo justamente ahora tengo como una empresa nueva que lo que estamos haciendo es medir la microbiota como un examen clínico, ¿no es cierto? No es clínico, pero un examen que tú puedes dar una muestra y yo te digo qué bacterias tienes y la comparo con un macro de la población saludable. Entonces Y lo que yo eso te es una puedo... muestra como lo que contabas en Estados Unidos que hacen con la caca. Sí, sí, pero un proceso un poco más sencillo, ¿sí? De hecho, mira, Ya. aquí tengo la cajita con cómo llega todo esto. Y lo que uno La hace muestra. básicamente, claro, lo que uno hace básicamente es compararla con la microbiota saludable de una población. Entonces lo que yo te digo es que tu microbiota se parece harto o poco a la de la gente saludable. O no, o no. Perfecto. Y luego te digo, tu microbiota se parece mucho a la de la gente que tiene esta condición de salud, por ejemplo. ¿Sí? Y así uno va como cuantificando y avanzando. ¿Sí? Buenísimo. Ahí también preguntan algo súper interesante sobre el impacto de la microbiota en la salud mental, que también está más abajo en otras preguntas que dice qué relación tiene con la depresión, el estrés, la ansiedad. Ahí como un poco desde la neurociencia quizás nos podrías Mm. contar un poco como la relación directa que tiene. Sí. Eh, Sin duda que sí. Ya lo habíamos comentado un poquito antes. Ujú. Tenemos muchos mecanismos que comunican el intestino con el cerebro. Y lo que también sabemos es que en pacientes, por ejemplo, con depresión, con ansiedad, con Alzheimer, con Parkinson, con epilepsia, la microbiota es distinta. Y ya sabemos qué bacterias van cambiando. Entonces ya podemos tener la capacidad de estimular ciertas bacterias para promover ciertas mejoras o aspectos de la salud mental. ¿Sí? Y se Entonces, está buscando trabajar con eso en diferentes... sin duda que sí. eh, O sea, nosotros también estamos en esos desarrollos. Y además, algo que es interesante es que uno puede estimular positivamente la salud mental con ciertas decisiones, por ejemplo, nutricionales. Y ya sabemos que hay ciertas bacterias que estimulan ciertos procesos que favorecen la salud mental. ¿Sí? acá preguntan cómo pueden crecer bacterias en lugares donde no deberían, qué causa cuando uno come y siente acidez. Ahí yo creo que hay Sí, diferentes sí, patologías asociadas. al final la pregunta de Felipe, ¿cómo pueden crecer bacterias en lugares donde no deberían? Es que en esos lugares ya hay bacterias, solamente que crecen más de lo que debiesen. ¿Y por qué? Por lo mismo que hablamos, porque esas bacterias, yo necesito que llegue mucha comida que no es fácilmente digerible en el intestino delgado, al intestino grueso. ¿Cuál es esa comida? La fibra, los carbohidratos complejos, ¿vale? Nosotros igual tenemos bacterias en el intestino delgado, pero principalmente son las que obviamente saben procesar las cosas más fáciles, porque están más cerca de donde viene la comida. Entonces, si llega algo muy fácil de digerir, las que están antes son las que van a hacerlo. Pero si llegan cosas más difíciles, esa comida va a ¿Qué empezar a pasa? llegar al lugar donde están las bacterias que saben procesar lo difícil. Si yo me alimento de puras cosas fáciles de digerir, obviamente empiezan a crecer mucho esas bacterias que son buenas para procesar lo fácil. Ese es el problema. Por eso entonces pueden crecer bacterias en lugares donde no deberían. Por el exceso de azúcares simples en la dieta. Ahí igual hay hartas preguntas más, pero por cosas de tiempos y de horarios no podemos responderlas todas, aunque son muy interesantes y ahí ojalá los que puedan, ahí puse, justo acabo de mandar el mensaje con el Instagram de Ismael para que puedan ahí meterse a ver toda la información que tiene. Ha participado en diferentes podcasts, entrevistas en las que también entrega más información. Pucha, qué pena, hay un montón Eh, de... Hay un Habían un montón de preguntas montón... súper buenas Sí, sí, qué y bueno. ahí quizás podemos ver de qué manera ir respondiéndola en el Sí, tiempo, ir dando respuestas para que estén atentos a las redes sociales. sí. Ahí como vieron en la encuesta también, y varios le adjuntaron, el Instagram de nosotros es Tío Juna en red para que estén atentos, vamos a tener más actividades, más talleres, también vamos a subir más información sobre la microbiota, también podemos responder varias preguntas que tenemos de ustedes todavía pendientes, así que ahí para que se mantengan súper atentos y revisando las redes sociales constantemente. Así que Sí. muchas gracias Ismael por todo tu tiempo, por tu disposición, por todo el conocimiento que nos entregaste, que en verdad muy valioso y muy aplicable en el día a día en los distintos aspectos, así que ahí están todos muy felices y agradeciendo mucho por esta instancia
que compartimos contigo. Sí, no, les mando un abrazo. Genial poder transmitir un poquito de este mensaje a las nuevas generaciones. Yo tengo un hijo de 5 años y la otra vez estaban haciendo una torta de microbiota en el jardín, así que ya me voy por pagado. Genial. Qué bueno también poder decirles, contarle algunas de estas cositas a ustedes. Así que gracias por la buena onda, por los mensajes, por estar atentos y atentas. Y nos vemos pronto. Eso. Buenísimo. Muchas gracias a todos por conectarse, por mantenerse conectados y por su interés por este tema tan importante. Así que ahí nos estamos viendo en un próximo taller. Chao, muchas gracias Ismael, te pasaste. Abrazos, chao, chao.